Un nuevo virus está acabando con los humanos, y solo los simios pueden salvarlos. ¿Ayudarán a aquellos que una vez los maltrataron? Descúbrelo en el resumen de la película El planeta de los simios, Confrontación. Han pasado 10 años desde la invención del fármaco ALZ-113. Debido a ello, personas de todo el mundo están muriendo de la gripe simia, mientras que los propios simios se han vuelto increíblemente inteligentes. Solo una persona de cada 500 es inmune al virus, y parece que el mundo de los humanos está al borde de la extinción. Los humanos sobrevivientes han establecido varias colonias, una de las cuales se encuentra en San Francisco. Mientras tanto, los simios están prosperando. Cazan ciervos usando armas caseras. Los simios se comunican entre sí utilizando el lenguaje de señas, aunque también conocen el lenguaje humano. César, el líder de los simios, lleva a su hijo Blue Eyes a cazar. Logran herir a un ciervo y Blue Eyes se acerca al animal con un palo afilado en sus manos. En ese momento, un oso lo ataca. César se apresura a ayudar a su hijo y llama a otros simios. El chimpancé Koba aparece con un palo afilado que se asemeja a una lanza y trata con el oso. Sin embargo, Blue Eyes está herido y el líder está profundamente preocupado por su hijo. Vemos que los principales simios viajan a caballo. Los primates han construido una aldea entera y el orangután Maurice ha establecido una escuela para simios jóvenes. La esposa de César, Cornelia, ha dado luz a otra descendencia. Durante 2 años no han visto un rastro de humanos. Los simios creen que los humanos se han extinguido. Pero un día, 2 jóvenes chimpancés, el hijo de César, Blue Eyes, y Ash, el hijo de Rocket, tropiezan con un humano real y vivo en el bosque. El humano inmediatamente agarra un arma y hiere a Ash. Al escuchar el disparo, muchos humanos e incluso más simios se apresuran a la escena. El conflicto surge inevitablemente entre ellos, y Rocket está profundamente preocupado por su hijo herido. Uno de los hombres de este grupo, llamado Malcolm, se da cuenta de que estos simios no son simios ordinarios, sino muy inteligentes, y trata de negociar con ellos. Sin embargo, los primates alejan a los invitados no deseados del bosque, y el hijo de Malcolm, Alexander, incluso deja caer su bolsa en el proceso. César ordena a Koba y algunos otros simios que rastreen a los humanos. Los primates siguen secretamente al grupo y descubren su base. Los humanos llegan a su líder, Dreyfus, y le informan sobre el encuentro con los simios. Quieren encontrar una solución a este problema porque necesitan acceso a la central hidroeléctrica ubicada en el bosque. Vemos que una gran colonia humana reside en el corazón de San Francisco. Maurice encuentra un cuaderno con dibujos en la bolsa de Alexander y los examina con interés. Al regresar a la aldea, Koba exige que los simios ataquen a los humanos. Sin embargo, solo César tiene la voluntad para tomar tales decisiones, ya que es el líder de la tribu. César una vez más prohíbe a los simios dañar a los humanos. Explica que debido a esta guerra podrían perder todo lo que tienen. Pero Koba no pierde la esperanza de venganza, ya que ha sufrido en laboratorios toda su vida. Un ejército de simios a caballo armados con lanzas se acerca a las puertas de la colonia humana. Una sirena suena y los humanos están aterrorizados. Malcolm da un paso adelante para encontrarse con los primates. César habla en el lenguaje humano. Afirma que los simios no quieren la guerra, sino que defenderán su bosque. Blue Eyes devuelve la bolsa que encontraron. César declara que ningún humano debe entrar en el bosque y a su vez los simios no cruzarán la frontera de la colonia. Después de eso regresa a la aldea con su tribu. Los humanos entran en pánico y Dreyfus trata de calmarlos. Les asegura que tienen muchas armas de fuego, lo que significa que pueden abrirse paso a la central eléctrica. Malcolm quiere ir al bosque y negociar con los simios. Dreyfus está de acuerdo, pero advierte que si Malcolm no regresa dentro de 3 días, irán a la guerra contra los simios. Además, ordena la preparación de armas para la defensa. La esposa de Malcolm, Ellie, y su hijo Alexander también se unen a la expedición. El hombre llega al bosque y pide a todos que se queden en el coche mientras él va a negociar con César. En la entrada se enfrenta a un simio altamente agresivo que inmediatamente pide refuerzos. El grupo de primates arrastra a Malcolm por el suelo, lo tira al suelo y lo rodea. El hombre le suplica al líder simio que lo escuche. Malcolm lleva a César a la central hidroeléctrica y explica que la electricidad es vital para la gente de la colonia. Sin embargo, para operar la estación necesitan traer a 5 personas más aquí. Los simios están de acuerdo, pero confiscan las armas de los humanos y las rompen. Koba está muy disgustado. Tener electricidad hará que los enemigos sean aún más fuertes y peligrosos. César explica que los humanos están desesperados y podrían atacarlos en cualquier momento. La única oportunidad de vivir en paz es cumplir con la petición de los humanos. Koba está furioso, pero finalmente obedece la orden del líder. Los humanos pasan la noche en el bosque. Malcolm se preocupa por el futuro de su hijo.
mientras que Carver maldice a los simios por los humanos que mueren de la gripe simia. En su opinión, los primates son criaturas viles y peligrosas. César pasa tiempo con su esposa e hijos. Notamos que Cornelia no se siente bien. Por la mañana, el líder de la tribu junto con los humanos se dirigen hacia la central eléctrica. Al mismo tiempo, Koba y un par de otros simios se infiltran en la colonia humana y descubren un vasto arsenal de armas. Ven que los humanos se están entrenando en disparar. Dos hombres se dan cuenta de Koba, pero el astuto simio finge ser un mono tonto. Los humanos deciden que este chimpancé es inofensivo y lo dejan ir. Mientras tanto, los técnicos están realizando trabajos de reparación en la estación. Usando explosivos limpian el área de escombros, pero como resultado ellos mismos quedan atrapados bajo enormes rocas. Los simios acuden en ayuda de los humanos y los liberan de la trampa. En una escala, el grupo es encantado por un pequeño chimpancé curioso. Es el hijo menor de César. El joven toma la bolsa con pertenencias y Carver se pone furioso. Resulta que el hombre había escondido una escopeta allí. César confisca el arma y derriba a Carver. Los humanos rompieron su promesa y ahora César tiene derecho a buscar venganza. Sin embargo, el líder de los simios no dispara. En cambio, arroja la escopeta al agua. Exige que los humanos abandonen el bosque inmediatamente. Malcolm no pierde la esperanza de negociar con César. Regresa a la aldea de los simios acompañado por su esposa Ellie. La mujer se da cuenta de que la esposa de César está enferma. Ella es enfermera, así que ofrece su ayuda. César acepta dar a los humanos un día más, pero con la condición de que Carver no los acompañe. Ellie trata a Cornelia. Al día siguiente, Koba llega a la estación y ataca a Alexander. Maurice defiende al chico. Enfurecido, Koba llama a César y le dice que los humanos están planeando atacar a los simios, pero el líder no le cree. Así que Koba acusa a César de amar a los humanos más que a sus compañeros simios. César se enfurece ante estas palabras y arremete contra Koba. Se produce una pelea entre los dos simios. César golpea a Koba, pero él se niega a acabar con él diciendo el mono no mata al simio. Koba huye inmediatamente. Blue Eyes también está en desacuerdo con su padre. Durante la noche tienen una conversación con Koba sobre qué hacer con los humanos. Parece que se les ha ocurrido un plan astuto. Al día siguiente, Alexander presenta su cómic a Maurice, pero parece que es uno de los pocos a los que realmente les gustan los simios. Koba visita la colonia humana de nuevo, realiza trucos, los entretiene, tontea e incluso bebe alcohol con ellos. Después toma un rifle y le quita la vida a sangre fría. Por la noche, Koba arrastra a Carver fuera del coche y lo ataca. Bueno, este tipo repugnante encontró su fin. Tomando el arma, Koba regresa. El trabajo en la estación se ha completado y finalmente los humanos tienen electricidad. Lo primero que hacen es escuchar música. César extiende su mano a Malcolm, mostrando sus intenciones amistosas y confianza en los humanos. Juntos miran la ciudad iluminada. Su misión está cumplida y todos pueden volver a sus vidas normales. Sin embargo, en ese momento, Koba aparece y dispara silenciosamente a César. El líder cae desde una gran altura. Koba también prende fuego a la aldea y culpa a los humanos por ello. Se declara el nuevo líder de los simios y les ordena atacar a los humanos. Malcolm y su familia tienen que huir. Se esconden en el bosque mientras otras personas en la ciudad se divierten y celebran la llegada de la electricidad. Dreyfus intenta establecer contacto con el mundo exterior. Mientras tanto, los simios se acercan a la ciudad. Tratan fácilmente con los guardias y se apoderan de las armas. Koba le da un arma a Blue Eyes y este le aconseja que busque venganza por su padre. Una sirena de emergencia suena en la ciudad. Dreyfus ordena a los residentes que se preparen para la defensa. Los simios en caballos lanzan un ataque. Hay disparos de ambos lados. En cuestión de segundos, muchos humanos y primates pierden la vida. Blue Eyes se esconde detrás de uno de los coches, mientras que el enloquecido Koba, armado con un par de ametralladoras, aplasta todo a su paso. Dreyfus detona barriles de combustible y prende fuego a los simios. El gorila logra lanzar uno de los barriles en llamas a los humanos. Los simios se ven obligados a moverse a lo largo de las líneas eléctricas. Un tanque con una ametralladora aparece, pero Koba captura el tanque y se abre paso a la ciudad de Nell. El nuevo líder ordena capturar a todos los humanos. A la mañana siguiente, la familia de Malcolm encuentra a César herido en el bosque. Lo metieron en el coche y César les dice que Koba le disparó. Mientras tanto, los simios persiguen a los humanos por toda la ciudad. Koba ordena a Ash que mate a varios residentes, pero el joven chimpancé se niega. Como resultado, Koba lo agarra y lo arroja desde una gran altura. Los humanos son conducidos a grandes jaulas. Lo mismo se hace con los simios que se negaron a apoyar a Koba. Esto incluye a Maurice, Rocket y muchos otros. Malcolm lleva a César a la colonia porque solo él puede detener a los simios. César detiene al hombre fuera de la casa de Will Rodman
el científico que lo crió. El hombre va en busca de medicina, pero se encuentra con Blue Eyes con una arma. Sin embargo, el hijo de César no ataca al hombre, simplemente se aleja. Malcolm logra decirle que César está vivo, y Blue Eyes corre hacia su padre. El joven chimpancé se entera de que fue Koba quien casi mata a César, y Eli lo está tratando. César le confiesa a su hijo que siempre consideró a los simios mejores que los humanos, pero Koba le mostró que los humanos y los simios son en realidad similares. Al regresar a la ciudad, Blue Eyes le da a los cautivos una señal de que los ayudará. Se rebelan por la noche y aplastan a los guardias simios con un autobús. Defendiéndose, Blue Eyes los libera. La gente también escapa de las jaulas. César encuentra una cámara de video y ve imágenes de sí mismo cuando era niño y cómo fue criado por Will Rodman. Blue Eyes regresa a su líder junto con simios leales para infiltrarse en la ciudad usando los túneles del metro. Malcolm se reúne con el escuadrón de Dreyfus y se entera de su astuto plan. Los simios se asientan en una torre y Dreyfus tiene la intención de volarla. Para evitar eso, Malcolm toma un arma y apunta a Dreyfus, ordenándole que no detone la torre. Quiere darle a César la oportunidad de hacer las cosas bien. Mientras tanto, César sube a la torre y se involucra en una batalla con Koba. Después de una feroz pelea, los simios caen de la torre. Koba es herido y agarra una tubería, persiguiendo a César, pero César encuentra un escudo y desvía todos sus ataques. Mientras tanto, Dreyfus le dice a Malcolm que ha hecho contacto con una base militar y un equipo de fuerzas especiales llegará pronto. Sin embargo, todavía detona la torre, causando la pérdida de muchos simios y humanos. Koba agarra un rifle y dispara en todas direcciones, incluso a su propia especie, hiriendo a Maurice. César salta sobre él y Koba cuelga en el borde de una viga. No puede subir debido a sus heridas, por lo que suplica misericordia de César, diciendo: el mono no mata al simio. Pero César entiende que Koba ha hecho cosas terribles y ya no puede confiar en él. Él responde: pero Koba no es un simio, y suelta su mano, haciendo que caiga junto con un montón de metal. Malcolm le advierte que vienen hombres armados y que tienen que huir. Los simios saludan a César y lo reconocen como su líder una vez más. El líder de la tribu se prepara para la inevitable guerra. Y no te olvides de dar like y activar la campanita y suscribirte para que seas el primero o la primera en ver nuestros siguientes videos en este tu canal Cenamania Reviews.